¿Aló? ¿Hay alguien? No, a las 5:40, pero tengo control ahora en la tarde. Al entrar a clase. Hola a todos, ¿cómo están? Hola, bien, ¿y tú? Bien también, gracias. Perdonen la demora, que se había desinstalado como el programa, por así decirlo, donde podía conectar el iPad, pero ya está arreglado, así que vamos con todo ahora. Chiquillos, les advierto,
Esta ayudantía está un poco, no, igual está bien complicada, así que les aconsejo que tomen mucha atención porque igual es probable que si no toman atención y después crean que viendo la pauta se puede solucionar todo. No, no es tan así, así que esa es la invitación, a que estén bien atentos a lo que vamos a ir haciendo porque está complicado. Vamos a usar muy pocas cosas nuevas, pero tiene un nivel de complejidad mayor. El control es del viernes, es de esta ayudantía. La verdad no tengo idea. Sí, sí voy a subir el video. Hoy día tengo que hablar con el profe y le voy a aprovechar de preguntar sobre el control del viernes, porque supe que le habían cancelado las clases, o sea, era Viernes Santo. Así que no sabe muy bien qué le puede entrar. Así que le pregunto hoy día al profe y le envío un mail diciendo Oye, tengo si es una que entra esto o pregunta. no. Dime. Es que, ¿cachai que en el control a veces salía como, te decía la tasa es tanto, pero no te decía si era simple o efectiva, tampoco te decía si es mensual, anual, etcétera. Entonces, ¿qué se hace en ese caso? O sea, a Eh, mí eso me confundió mucho. Asume que si no te dicen si es simple o efectiva, textual, tómala como efectiva. Y si tampoco te dicen como el periodo en el cual está, supongo que es la tasa que tenéis que usar directamente también. Ya, Eso. gracias. De nada. Ya. ¿Alguna otra consulta? Hoy día, cuando hablé con el profe, ¿le puedes decir si es que puede subir el capítulo del texto que toca o cómo lo va a hacer para el control? Porfa. Ya la materia. Bueno, tal. Eso está en webcursos como los controles y al lado está los capítulos del libro que hay que leer. Ah, sí, bien llegó. Creo que se pincha el capítulo. Como, Sí, se pincha y se descarga. y Te manda un sale. Dropbox. Aún no está Estamos en el primer habilitado, por fondo, eso. nomás. Ah, todavía no está Sí, habilitado. pero no está. No, el profesor dijo Ya. que lo iba a ir habilitando a medida que iban ocurriendo los controles, pero aún no habilita el capítulo 9. Ya le voy a avisar. Ya. Nada más. Démosle entonces. Ya. Ejercicio 1. A sus 23 años recién cumplidos, usted acaba de encontrar trabajo, por lo que empieza a preocuparse por su vejez. Su meta es aportar un monto de dinero todos los meses hasta acumular 11.320 UF cuando cumpla 65 años. Al día de hoy, el valor de la unidad de fomento es 26.500, mientras que la inflación esperada es la mediana del largo meta del Banco Central, esto es 3% anual efectivo. Determine. A. Si usted aportara la misma cantidad de dinero todos los meses a una cuenta de ahorro que renta un 2,4% real simple, ¿cuánto debería aportar cada mes en UF para alcanzar la meta de UF de 11.320 UF cuando cumpla 65 años? Pregunta. Ya, chiquillo. Lo primero que tenemos que tener en cuenta es que cuando vamos a trabajar en UF, usamos la tasa real. Y cuando trabajamos en pesos, es la tasa nominal. Eso es siempre. Y ahora empezamos a anotar los datos. Nos dice que tiene una edad de 23 años y va a trabajar hasta los 65 años. La meta de ahorro es igual a 26.500. No. La meta, se me corre una línea. La meta de ahorro es, nos dicen arriba, 11.320 UF y el valor de la UF es igual a 26.500. Ahí sí, pesos. Y nos dicen que la tasa de inflación es 3% anual. Y ahora sí, letra A. Nos dicen que vamos a meter la plata en una cuenta de ahorro que va a rentar 2,4% real simple anual. Por lo tanto, tenemos que pasar de tasa simple a tasa efectiva. Y la tasa efectiva va a ser igual a
2,4% dividido en 12, 0,2% mensual. Vamos a trabajar con la mensual porque como nos piden que tienen que ser ahorros para las pensiones, los ahorros son mensuales. Por lo tanto, siempre tenemos que trabajar con la mensual en estos casos. Y ya que era lo que nos preguntaban, ¿cuánto debería aportar cada mes en UF para alcanzar la meta de 11.300 UF? ¿Qué fórmula deberíamos usar en este caso? Valor futuro, ¿no? Sí, bien Francisca, tienes un punto. Es valor futuro, ¿con qué tasa? Por otro punto. Con ¿Con el 0,2? Mensual. Mensual. ¿Y por qué el 0,2 mensual? Porque todos los meses aporta una cantidad de dinero fija, o sea, constante. Porque nos dicen que ya está real, el 2,4 es real simple anual, entonces el 0,2 ya es real. Eso era, porque es la tasa real. Y como vamos a trabajar en UF, como les dije acá, tenemos que usar la tasa real. ¿Tienes otro punto, José Ignacio Fuentes? O sea, un punto y el otro lo tenía Francisca, creo. Por lo tanto, usamos la fórmula de valor futuro, que el ahorro meta es 11.320 UF, la cuota que no sabemos, y la fórmula de valor futuro, 1 más 0,2% elevado a el número de periodos, ¿cuánto sería en este caso? Sería 504. 42 años por 12. 32. 780. Sí, sería 4. 780, ¿no? 34. hablo mucha gente al mismo tiempo. Serían 504. Porque serían 65 menos 23 años por 12. Por 12 meses que tiene cada año. Menos 1. Y esto dividido en la tasa que es 0,2%. Ya después solamente tenemos que despejar nuestra cuota y vamos a tener que va a tener un aporte mensual de 13,03 UF. Qué feo. ¿Todo claro hasta acá? Lo único como complejidad hasta ahora era solamente que teníamos que usar la tasa real, que igual era la única que nos daban, así que no era tan complicado. Usar la tasa real, pasarla a efectiva y de ahí trabajar con UF. Y esa es la letra A. Joaquín, una pregunta, como Dime. que siempre que nos pasan las cosas en UF, entonces vamos a tener que usar la tasa real. Y si es que nosotros hacemos la transformación de UF a pesos, por ejemplo, ¿tendríamos que Eso, usar la tasa nominal? ¿Sería eh, equivalente o es como necesario siempre intentar usar la real? sería lo equivalente. O habría que usar la nominal a peso. Pero mira, ahora vamos a hacer el Ok. procedimiento que estás diciendo para que sea mucho más claro. Ya dice, letra B. Suponga que esta persona considera recibir su sueldo como pensión mensual en pesos durante su vejez. ¿Para cuántos meses le alcanzarían sus ahorros previsionales? Asuma que la tasa de descuento relevante sigue siendo 2,4% real simple anual y que el último aporte que hizo a su cuenta de ahorro representaba el 10% de su sueldo. Por lo tanto, ahora nos dicen que la persona quiere tener como pensión igual a su último sueldo. Para... ¿Y subir un poquito? Sí. Espera un poco. Gracias. Para este caso tenemos que partir transformando nuestra inflación anual que teníamos antes a la inflación mensual. Inflación mensual. Y como la inflación es efectiva, tenemos que usar la fórmula que era más complicada, que es 1 más 3% elevado a 1 partido en 12 porque queremos que sea la mensual, menos 1 es igual a 0,25% mensual. Y ahora queremos encontrar su último sueldo.
Y sabemos que el aporte va a ser igual al sueldo por el 10% y esto va a ser igual al aporte. Y sabemos que el aporte, por lo que calculamos arriba, va a ser igual a 13,303 UF. Por lo tanto, nuestro sueldo va a ser igual a 13,03 UF dividido en el 10%. ¿Se entiende esto? Sí. ¿Todo claro? Yo entiendo. No, yo no lo entiendo. Ya, primero calculamos la tasa de inflación, que es un dato que vamos a usar más adelante, y nos están diciendo que queremos recibir nuestro último sueldo mensual, que sea equivalente a... No, nuestra pensión queremos que sea equivalente a nuestro último sueldo. Y la forma de calcular nuestro último sueldo es considerando el aporte que teníamos cada mes, porque sabíamos que este aporte equivale porque lo que uno aporta a la AFP son el 10% del sueldo. Por lo tanto, esto es el 10% del sueldo. Y para poder encontrar el sueldo, el último sueldo sería dividiendo los 13,03 UF dividido en 10%. Y así va a ser el monto de nuestro último sueldo. ¿Se entiende? Sí, ahí sí. Pero igual hay que llevarlo a valor futuro, ¿no? Eso es lo que tenemos que hacer ahora, porque la verdad esto lo hicimos solamente considerando la tasa real en UF, pero acá en la pregunta nos están pidiendo el último sueldo en pesos. Entonces lo multiplicamos por el valor de la... Sí, por lo tanto el último sueldo en pesos sería una fórmula un poquito más complicada. Voy a dejar esta arriba para que entiendan. Y ahora el sueldo en pesos serían ya las 13,03 UF. Esto por el valor que tenía la UF cuando al principio, que eran 26.500, pero estos 26.500 era el valor que tenían cuando el gallo tenía 23 años. Por lo tanto, esto hay que llevarlo a valor futuro. Sí. Joaquín, pero no sería 130,3 UF el sueldo. Sí, pero voy a hacer la fórmula completa, que es el 10%. Pero si ponía al tiro los 130,03, te va a dar el mismo número. Sí, ok. Como que aquí me ahorré un pasito nomás. O sea, no me ahorré un pasito, me estoy comiendo, estoy agregando el paso anterior, para que quede más claro. Serían 26.500 y eso hay que llevarlo a valor futuro. ¿Y cómo se lleva a valor futuro? Es considerando la inflación que calculamos acá arriba. Porque los pesos irían sumando solamente inflación, porque el valor, la tasa de interés real ya está dentro del aporte que nosotros consideramos antes, acá en el 0,2%. Por lo tanto, solamente faltaría sumarle la inflación a los pesos. ¿Cómo? ¿Puedes explicar eso de nuevo, por favor? Ahora, como el 13,03% ya va a ser nuestro aporte. Ahí ya nosotros ya tenemos considerado como los intereses reales que calculamos al principio. Por lo tanto, lo que nos faltaría agregar al 26.500 sería la inflación únicamente. Ah, ya. Esto es para que no se enrede usando la tasa nominal, porque la tasa nominal considera el interés real más la inflación. Pero acá solamente tenemos que usar la inflación porque el interés real ya lo utilizamos para calcular en el aporte en UF. Por lo tanto, solamente te faltaría sumarle la inflación, que sería 1 más 0,25% elevado a 504. Y ahí vamos a llegar a que el sueldo en pesos va a ser igual a 12.153.978. Joaquín, Dime. ¿la inflación no es 0,26? ¿O es? No, un 5. ¿Dónde salió eso? Como 25. Ah, ya, ok. Perdón. Ya, ahora esto va a ser nuestro último sueldo y nosotros queremos que nuestra pensión sea igual a nuestro último sueldo. Por lo tanto, este sueldo va a ser lo mismo que nuestra pensión deseada.
Y ahora nos están preguntando para cuántos meses queremos que sea nuestra pensión, es decir, nos están pidiendo nuestro N, el que siempre calculamos con el logaritmo natural, pero para que nos quede como incógnita N nos estaría faltando nuestro valor presente de los flujos futuros, por lo tanto sería el ahorro. El ahorro que nosotros lo teníamos calculado arriba, o sea, nos lo daban, que era equivalente a, en UF, 11.320. Pero ahora está 11.320, hay que hacer lo mismo que antes, que pasar a la peso, porque queremos hacer todo en pesos. Que sería 20 por 26.500. Y esto, de nuevo, por la inflación del periodo, de todo el periodo. 0,25% elevado a 504. Y nos va a dar que tenemos un ahorro de 1.055.894.364. Y esto va a ser nuestro ahorro en pesos. Ya. Ahora, ¿a alguien se le ocurre qué es lo que tenemos que hacer antes de encontrar el N que estamos buscando? Porque en el fondo la fórmula que tenemos que usar es la que hacíamos antes, pero ahora un poquito hicimos mucho cálculo entre medio, que sería, a ver, sin números para que quede más claro. Sería hacer el valor presente es igual a nuestra cuota Deberíamos tener la tasa nominal Muy bien, ¿y cómo calculamos esa tasa nominal? con el fiche. Muy bien. Ya las dos personas que lo dijeron tienen un punto. Esta sería nuestra incógnita, pero nos faltaría encontrar la tasa y nosotros trabajamos con la tasa real delante y le sumamos a la inflación. Por lo tanto, ahora tenemos que encontrar la tasa nominal y la tasa nominal se calcula con Fisher. Para este tipo de ejercicios siempre tenemos que encontrar la tasa nominal. Sí, cuando hay que hacer el cambio de UF a peso y notar la inflación entre medio, sí, hay que trabajar con la tasa nominal. Siempre que trabajemos en peso. Cuando trabajemos en peso, tasa nominal. Si estamos trabajando en UF, ahí es más fácil, tasa real, ¿no? Por Ya, ejemplo, ya. si hubiésemos tenido que calcular la pensión en UF, tomamos los 13,03 UF, el valor de la cuota, y el ahorro que eran 11.320, y utilizamos la tasa real nomás, ¿cachai? Y ahí era mucho más fácil, que es como el ejercicio que hacíamos antes. Pero ahora, como tenemos que pasar a peso, tenemos que encontrar la tasa nominal. Claro, ya, vale, gracias. De nada. Y esta es la ecuación de Fischer. Entonces, ¿qué es lo que tenemos y qué es lo que no tenemos? Tenemos que 1 más la tasa real, 0,25%. Esto es mensual. Por 1 más la inflación, que es 0,2%. Era... sí, así es. 0,2% menos 1 va a ser igual a la tasa de interés nominal. Y despejando todo esto, tenemos que la tasa de interés nominal va a ser 0,45%. Una pregunta, ¿por qué menos uno si la fórmula no hay un menos uno? Es despejando el 1 de acá. Ah, De acá perfecto, pasa perfecto. restando para allá. Sí, perfecto. Menos 1. Gracias. De nada. Y ahora que tenemos nuestra tasa nominal, podemos todo llegar y reemplazar en la fórmula de valor presente. 0,55.894.365 es igual a la cuota que teníamos, la pensión decía que igual a nuestro último sueldo, en 978 por 1 menos 0,45
¿La tasa nominal es mensual? Sí, es mensual, porque las pensiones son mensuales. Chiquillo, una duda. ¿Aparece que está grabando la ayudantía? Sí. Sí, ya, que aquí no Sí. me sale. Gracias. Elevado a menos n. Dividido en 0,45%. Y acá teníamos que hacer todo nuestro típico cálculo que hemos utilizado en toda la ayudantía. Empezamos a operar los números que no tienen el exponente. Nos daría 0,391. 391 menos es igual a 1 menos 0,45% elevado a menos n. Esto va a ser igual a 1,0045 y aquí aplicamos el logaritmo natural y nos va a dar es igual a logaritmo natural de lo que está acá. Y después calculamos los logaritmos, despejamos n y nos va a dar que van a ser 110,44 meses. Y ese es el n. Y si hubiesen pedido, por ejemplo, en años, simplemente hay que poner 110,44 dividido en 12, que sería 9,2. Aquí en el caso de que, por ejemplo, lo hagamos con la calculadora financiera, ¿es necesario poner todos los pasos o cómo contaría ahí? No creo que te pidan los pasos, porque lo más probable es que las pruebas online solamente te pidan el número final. Entonces, ahí pones el valor nomás, no te van a pedir los pasos. Ya, dale, gracias. ¿Ya? ¿Alguien quedó con alguna duda de esto? Miren, dime. Yo quería, no entendí bien por qué tenemos que sacar la tasa nominal. Ya, mira, es porque ya de partida acá nos están pidiendo que quiere recibir su último sueldo como pensión mensual en pesos. Entonces, lo primero que hicimos fue pasar las UF para encontrar el sueldo en UF y pasarlo a pesos. ¿Entendiste, Teo? Sí. Ya, y nosotros sabemos que cuando queremos trabajar con pesos, siempre tenemos que utilizar la tasa nominal. Siempre. Ya, y teníamos la real, así que hicimos ficha. Ya, Sí, perfecto. eso. Ya, buenísimo. Gracias. De nada. Yo no caché bien cómo viste cuál era la nominal, o sea, la real. ¿Por qué asumiste que era 0,25? Que en la primera pregunta nos las daban acá, en el enunciado. Ah, ya. Si usted aporta la misma cantidad de dinero todos los meses, una cuenta de ahorro que renta 2,4 real simple. Ahí. Ah, perfecto. Dale, gracias. Y creo que acá también lo repetí. 2,4% anual simple. Es el dato que te tienen que dar sí o sí. Ya. ¿Alguien más tiene alguna otra duda? Ya, mi consejo es que igual revisen harto este ejercicio porque está bien difícil. O sea, incorpora harto de lo que ya estábamos viendo, pero un poco harto más complejo. Ya, pasemos a la siguiente, que dice, cansado de su primer trabajo, usted ha decidido tomarse un año sabático. Esto es, no trabajará por un año completo. Actualmente usted tiene 30 años. Si usted sigue pensando en alcanzar la meta de 11.320 UF a los 65 años, ¿cuánto debería aportar adicionalmente usted mensualmente en pesos cuando reciba nuevamente un sueldo en una cuenta APB después del año sabático? El depósito en APB no corresponde a un porcentaje de su renta, por lo que los depósitos se calculan en pesos y no crecen con la inflación. Además, este tiene una rentabilidad esperada de 0,5% mensual. Ya, el enunciado está súper complicado. ¿Cómo? Disculpa, ¿podrías subir un poquito? Sí. Súper rápido. Ya, básicamente lo que nos están diciendo es que va a haber un año que no vamos a ahorrar. Y como ese año no vamos a ahorrar,
tenemos que los años siguientes a los que ese año que nos ahorramos, es decir, del 31 en adelante, tenemos que ahorrar un monto extra. Y nos están preguntando cuánto sería ese monto extra. Y ese monto extra se deposita en una cuenta APB, que es complementaria a lo que uno obligatorio en la FP. Ya. Lo primero que tenemos que encontrar son los periodos. Sabemos que él va a trabajar desde los 23 años y no va a trabajar en el año 30. Por lo tanto, ahí habrán pasado 30 menos 23 años. Son 7 años. Por 12 meses sería en el mes 84, su último mes que trabajó. Por lo tanto, el mes que no empezaría a trabajar sería en el 85. No trabaja. Y tenemos que encontrar el valor que va a ser lo que no va a ahorrar en ese periodo. Y lo que él no va a ahorrar, el primer no pago, no ahorro, va a ser igual a las UF, que teníamos que el ahorro era 13,03 mensual, y queremos trabajar en pesos, por lo tanto sería por 26.500. Y hay que sumarle la inflación hasta ese momento, que sería 1 más 0,25%. Dime. ¿Por qué en el 85 no trabaja? Porque nos dicen que él no empieza a trabajar a contar desde el año 30, o sea, desde que él cumple 30 años. Por lo tanto, su último ahorro fue en el año 84, o sea, en el mes 84. Por lo tanto, del 85 en adelante, contando el 85, él no trabaja un año. Ya, y aquí tenemos que considerar la inflación hasta el mes 85. Y esto nos va a dar que el primer no ahorro sería de 426.939. Ya, este es el primer monto que él no ahorra. Por lo tanto, que sería lo que tendría que ahorrar en el futuro. Pero este es el monto correspondiente a un único mes, al mes 85. Y él no va a trabajar durante un año, que nos dicen arriba, que no va a trabajar durante toda la edad de 30 años. Por lo tanto, este monto hay que hacer como una anualidad de valor futuro. Ponemos acumulado. A ver, ¿cuál sería la fórmula que tenemos que usar acá? La de valor futuro. Es valor futuro, pero tiene una complejidad. No es la típica. Es una anualidad, pero es una anualidad especial. ¿La creciente? ¿La creciente? Sí, es una anualidad creciente. Ya, la primera persona que lo dijo no alcanza a ver el nombre, pero tiene un punto por participación. Hay que usar la fórmula de valor futuro creciente. Creciente. No, anualidad. Valor futuro, anualidad creciente. Y esta es una fórmula que no se las había dado antes, que es igual a valor futuro, va a ser igual a la cuota por 1 más i elevado a n menos 1 más g elevado a n. Y esto, Oye, dime. que me quedó una duda porque, mira, dice que lo que estamos haciendo ahora es calcular ese año que no, como nuestra laguna de un año. ¿Sí? Pero es que decía que los fondos APB no crecían con un poquito más real en el ejercicio. Sí. Entonces, ¿aún así tenemos que ocupar que la anualidad es creciente? Sí, es que eso es para calcular la rentabilidad que va a tener desde cuando tengamos que recuperar esta plata. Eso es lo que vamos a ahorrar en el APB. Esto es lo que no estamos ahorrando, ¿cachai? Ah, perfecto. Dale. Eso es el dato que vamos a ver más adelante. Tenemos que utilizar la anualidad creciente porque hay inflación de por medio. Y serían los 400, no, este no era el color, 426.936 valor futuro. Y por nuestra tasa nominal, 1 más 0,45%.
menos 1 más 0,25% elevado a 12. Y esto dividido en y aquí vamos a tener un valor de 5.324.061. ¿De dónde sacaste el 0,25? Era la inflación. Verdad, se me había olvidado ese dato. G va a ser igual a la inflación. Porque tenemos inflación dentro del periodo que no va a ahorrar. ¿Alguien tiene alguna duda hasta acá? Esto igual es complicado, pero la verdad yo recomiendo como que si tienen, apréndanse la fórmula y siempre consideren que si tienen una tasa nominal y además tienen inflación y tienen que llegar a valor futuro, acuérdense de utilizar esta fórmula ¿no? de memoria, porque igual es complicado de entender. Ese es mi consejo. O sea, si lo entendieron, bien, bacán, pero si es que les complica, acuérdense de la fórmula ¿no? de memoria. ¿Para qué servía esa tasa de rentabilidad que nos dan del 5%? Ahora la vamos a utilizar. Porque mira, este es el monto total no ahorrado. Es decir, esto es lo que no ahorró y lo que tiene que recuperar ahorrando en APB en el futuro. Y la rentabilidad del APB corresponde al 0,5% que tenemos que usar ahora. Además tiene una rentabilidad de 0,5% mensual. ¿Cachai? Y como este monto no ahorrado tenemos que recuperarlo en el futuro, ahí se va a invertir en APB, que serían los 5.324.061 es igual a la cuota que tenemos que aportar con APB. 1 menos 1 más 0,5%. 0,5% y acá nos falta nuestro exponente. ¿Y cuánto sería nuestro exponente? ¿O cómo calcularlo? Ya está un poquito más complicado. Serían los 65 menos 31 por 12. ¿Por qué? Porque esto total sería el monto de lo que tendría que ahorrar extra porque no ahorró en el periodo 30, en el año 30. Cuando vemos el monto aquí es un poquito más claro, 622. ¿Cuánto del exponente? O sea, ¿cuánto del cálculo de eso? Esto es igual a menos 408. Ya, ahora con el número quizá un poquito más claro. A ver, porque en el fondo lo que pasa es lo siguiente. Él en el año 30 no aportó nada. Y nosotros calculamos que el monto equivalente que él debió ahorrado en el año 30, considerando la inflación, debió haber sido de 5.324.061. Eso es lo que él debió ahorrado. Y como él no ahorró eso y quiere mantener la meta de la 11.000 y tanta UF, la misma meta que teníamos al principio, él tiene que ahorrar extra a lo que está ahorrando, que eran las 13,03 UF en pesos. Cada mes, desde el año 31 en adelante, 30.622 pesos extra en una cuenta PB que le va a rentar 0,5%. ¿Ahí se entiende un poquito más? En el fondo, él tiene que ahorrar, porque no ahorró en un año, él tiene que ahorrar todos los años siguientes en la cuenta que le permite ahorrar extra 30.000 pesos. Eso. Igual sé que es complicado, así que les recomiendo que si están demasiado complicados, que lo más probable revisen el ejercicio de nuevo y ahí si tienen dudas pueden preguntarme, porque igual ahora entiendo que estén un poquito enredados y como que no entiendan muy bien como para dónde va la cosa, porque se complica harto cuando hay que empezar a trabajar con tasas nominales y todo eso. Joaquín, Dime. ¿me podrías explicar de nuevo lo del exponente del menos 408? Ya. El 65 que me perdí un poco ahí. Ya, mira, desde el principio. Nos decían que él no iba a trabajar en el año 30.
Mira, voy a hacer una línea. Quizás jugar partido por ahí, para que haya sido más claro. Ya, él parte a trabajar a los 23 y termina a trabajar a los 65 que se jubila. Y supongamos que acá está el año 30. Ya, él va a ahorrar este periodo, pero va a haber acá, a lo mejor olvidemos esta fecha. Él va a ahorrar todos los periodos menos el periodo 30, el que está acá. Ya, como él no ahorra un periodo 30, nosotros calculamos que él debía haber ahorrado acá 5.324.061. Como que al monto final, el periodo 30 le aportaba eso. Y ahora nos dicen que él, como quiere mantener la misma meta final, tiene que ahorrar un extra todos los siguientes periodos. Todos los siguientes periodos, 31, 32, 33, todos los periodos Por hasta eso 65. es. ¿Cachai? 65 menos 31. Ya, Sí. ya, caché. Por eso serían Como los ese periodo. 65. Sí, sería 65 menos 31 Ya, bueno. por 12. Ahí, Porque son ya, todos los bueno. periodos que tiene para recuperar lo que no ahorró en el año 30. Ya, perfecto, gracias. De nada. Oye, Joaquín, es que no caché, o sea, no alcancé a escucharte. Entonces, la C sería como el ahorro extra mensual que debe tener todos los meses porque no trabajó en un año, ¿no? Sí, exactamente eso. Ya. Perfecto. Exactamente Gracias. eso, pero con muchos cálculos complicados entre medio. Ya, ¿no hay más dudas? Eso sería toda la pregunta 1. Ahora pasemos al ejercicio 2, que es igual o más complicado. Nos dicen, un joven que ha cumplido recién la mayoría de edad, 18 años, está pensando en su futuro y ha concluido que si empezara a trabajar podría ganar 300.000 por mes, que aumentarán a razón de 3,6% simples por año. Ya que él, si parte a trabajar ahora, va a ganar 300.000 y cada año va a ir sumando 3,6%. Ese va a ser el crecimiento de su sueldo. De este modo, igual que cualquier trabajador, debería cotizar obligatoriamente el 10% en su AFP, el 10% de su sueldo, lo cual invertirá todo en un fondo que da una rentabilidad equivalente a lo que proviene de un bono a 10 años que promete un pago de 500 UF y que hoy se transa en 383,6 UF, considerando una inflación anual esperada de 3% efectiva durante todos los años de vida laboral. Por otro lado, su otra posibilidad es entrar a estudiar una carrera de 5 años que le prestará 3.800.000 anuales, que le va a costar la carrera. Monto a desembolsar a partir de hoy para estudiar y cuyo pago deberá realizar al momento de jubilación a la edad exacta de 65 años. Es decir, él ahora se va a endeudar para estudiar y lo va a pagar cuando cumpla 65 años. Para lo anterior firmaría un contrato entre el banco y la AFP, donde el monto total capitalizado de su cuenta individual descontaría el saldo insoluto del crédito con el banco en esa fecha. Es decir, que la deuda que va a tener por estudiar se le va a descontar de sus ahorros finales que tenga en la AFP. Sigamos. Dice, la tasa de crédito que le ofrece el banco es UF más 2%, dado que es un crédito con aval del Estado. O sea, 2% real. En caso de entrar a estudiar, al salir entrará a trabajar de inmediato con un sueldo de 1.200.000, que aumentará en 4,8% simple por año. ¿Le conviene estudiar o no? ¿Por qué? Ya, para saber qué es lo que nos conviene. ¿Qué valor tenemos que encontrar para poder ver si nos conviene estudiar o nos conviene trabajar? El valor futuro, El valor futuro. año de jubilación. Muy bien, Isabel. Eso es lo que hay que encontrar. Tienes un punto. A ver, dame un segundo. Sí, hay que encontrar el ahorro final de las pensiones. Y el que sea mayor va a ser nuestra opción que nos convenga más. Por eso vamos a ver primero la opción de trabajar al tiro. A ver,
trabajaría desde los 18 años hasta los 65, serían 65 menos 18. Total, trabajaría, 564 meses. sí, serían 47 años. ¿Cuántos meses? ¿Alguien lo dice? 564. 564 meses. Tendría un sueldo de 300.000 que aumenta al 10%. Ya ese no aumenta el 10%. Él aporta el 10%. Si aporta el 10%, por lo tanto su aporte sería de 30.000. Su aporte para las pensiones. El ahorro mensual. Y la rentabilidad que nos da el enunciado, rentabilidad dice que es igual a un bono que promete un pago de 500 UF y que hoy se transan a 383,06 UF. ¿Cómo encontramos la rentabilidad de ese bono? Sacando el interés, o sea, buscándolo. Valor presente. Sí. En Teresita creo que fue la que respondió. Tienes un punto. Es valor presente. Nos dicen que el bono vale 500 UF y que hoy se transa a 383,06 UF. Por lo tanto, la rentabilidad va a ser la tasa, elevado a 10, porque es a 10 años. Así encontramos la rentabilidad del bono. Y nos va a dar que va a ser 2,7% anual. Y ahora que tenemos la rentabilidad anual y aparte nos dan la inflación, que sería de 3% efectiva anual que nos dan acá, podemos encontrar la tasa nominal. Con Fisher, que sería 1 más 2,7% por 1 más 3% menos 1 va a ser igual a 5,78% y todo esto está en anual, en años. Aquí hay Ya. una pregunta. Dime. Cuando calculamos la rentabilidad arriba, ¿esa fórmula no sería la de valor futuro en vez de valor presente? Sí, sería la de valor futuro. Valor futuro. O también igual se podría hacer la de valor presente, pero Claro. solamente que sería 500 dividido en eso. Pero debería dar el mismo resultado. Sí, el mismo resultado. Pero esta precisa es la de valor futuro. Muy bien. Y ya tenemos la rentabilidad anual y como los aportes son mensuales, tenemos que basarla a nuestra tasa mensual. Sería... Joaquín, Dime. ¿cómo calculaste la rentabilidad? O sea, esos 10 meses eran años, ¿eran los 10? Son 10 años que nos dan acá en el enunciado. Ya ahí sacaste el 383,6 ¿de qué era, perdón? Acá nos dicen que se invertirá en un fondo que da una rentabilidad equivalente a la que proviene de un bono a 10 años que promete un pago de 500 UF y que hoy se traza en 383,06 UF. Por lo tanto, lo que hay que hacer es llevar esos 383 a valor futuro por 10 años y que sea igual a 500 UF. Y la tasa que está entre medio va a ser la rentabilidad. Ya, perfecto. O lo alternativo fue lo que había dicho antes el compañero, que es 500 UF dividido en 1 más la tasa a 10 años igual a 383, que sería lo mismo. Joaquín, tengo una duda. En la parte del sueldo, es igual, va a ir aumentando en un 3,6% simple anual, entonces el ahorro mensual cambiaría, ¿o no? Sí, pero el crecimiento se lo vamos a agregar a la fórmula que viene ahora. Pero es importante que lo tengas en cuenta. Eso va a ser como el primer ahorro, pero este ahorro va a ser el que va a ir creciendo como bien dices tú. Ya tenemos la tasa mensual, va a ser igual de 1 más 5,78% elevado a 1 partido en 12 menos 1 va a ser igual a 0,47%. Ya esta va a ser nuestra tasa mensual.
Y ahora, para ver cuánto va a ser nuestro ahorro final, tenemos que considerar el crecimiento que recién mencionamos, que van a aumentar a razón de 300,6 simples por año. O sea, 3,6%. Sería 3,6% anual. Y vamos a trabajar todo en mensual porque los aportes son mensuales, dividido en 12, que sería igual a 0,3% mensual. Y este va a ser el crecimiento. Ahora que tenemos el crecimiento y la tasa, podemos encontrar nuestro valor futuro, que van a ser los aportes de 30.000 por 1 más 0,47% elevado a 564, que van a ser lo que va a ahorrar, que serían 47 por 12, menos el crecimiento 1 más 0,3% elevado a 564, dividido en 0,47% menos 0,3%. Y llegamos a un valor final que sería el ahorro total de 152.842.585. Y ahí está. ¿Alguien tiene ¿Ese es el alguna? ahorro total? Sí, este va a ser el ahorro. Cuando él tenga 65 años de edad. Bueno, básicamente teníamos que, bueno, el aporte iba a ser de 30.000, pero teníamos que encontrar la tasa nominal y agregarle el crecimiento. Por eso al principio hicimos el atado de encontrar la rentabilidad con el bono para encontrar la rentabilidad real. Después lo pasamos a nominal y de ahí había que agregarle únicamente el crecimiento. Eso. ¿Alguien tiene alguna duda? Sí, yo me quedo con una duda. Dime. Mira, es que esos 30.000 que encontramos son como lo que tendríamos que agregarle al año, o sea, para Sí. lograr como lo que queremos, ¿cierto? Sí, es lo que uno Pero- aporta año a año. Sí, pero es que los 30.000 fue lo que tendríamos que agregar, ¿o no? ¿O eso eran los 30.622? ¿Cómo? Es que nosotros encontramos un monto que teníamos que como agregar para lograr nuestra meta final, ¿cachai? Porque tuve una laguna en medio. No, pero esa es la pregunta anterior. Ahora cambiamos de Ya, ejercicio. ya, claro. No, este es un poquito más fácil en ese sentido, así que Nada. es solamente los 30.000 y llevarlo a valor futuro con crecimiento. Ya. Entonces, ahora vamos con la otra opción, que es la opción de estudiar. Ya, si él estudia, va a estudiar 5 años, por lo tanto va a tener para trabajar 42 años, que equivale a 42 por 12, serían 504 meses. Y tenemos que encontrar la tasa de la deuda. Porque, a ver, nos dicen que la tasa del crédito nos ofrece que es un 2% real, porque es la tasa en UF. Y la deuda, como la vamos a calcular en pesos, porque nos están dando los montos en pesos, tenemos que encontrar la tasa nominal de la deuda, que es la que corresponde con la inflación agregada. Por lo tanto, la tasa deuda en pesos nominal va a ser igual a 1 más 2%, que es la tasa real que nos dan arriba, y agregándole la inflación, que sería 3%, menos 1 va a ser igual a 5,06% anual.
Esa va a ser nuestra deuda. O sea, nuestra tasa para calcular la deuda en pesos. Y tenemos que encontrar la deuda. Pero ¿cómo podríamos encontrar la deuda de lo que tenemos que Perdón, estudiar? pero ¿cómo sacamos esa tasa de deuda? Mira, nos dicen que la tasa que nos ofrece el banco para el crédito para estudiar, el CAE, es UF más 2%. Y ya, la UF más 2% se refiere a que es la tasa real, porque está en UF. Por lo tanto, la tasa real son 2% multiplicado por la de inflación con Fisher, Ah, menos ya, 1, ok. encontramos este Fisher. Gracias. De nada. Se hace con adelantada por ser un crédito. Según, según Sí, yo es En solo realidad adelantada. el valor futuro, ¿o no? no, es con adelantada, El porque, valor presente de o sea, igual la... se puede llevar a valor futuro, pero la fórmula, como lo vamos a hacer, es traerlo a valor presente y siempre con adelantada. ¿Por qué? Porque nos dicen que tenemos que pagar, tienes un punto, Paula, tenemos que pagar 3,8 millones anuales, monto a desembolsarte a partir de hoy. Es decir, a partir de hoy ya tenemos que empezar a pagar los 3,8 millones. Y esto se hace como aprendimos hace un tiempo, sería 3.800.000. Vamos a encontrar la deuda en el periodo 18, que sería el valor presente del niño, por 1 menos 5,6%, que es la tasa anual, menos 4, esto dividido en 5,06%. No estoy ¿Son cachando 5 nada, años, Juan. Joaquín? ¿Por qué es deuda del periodo 18 y se te queda elevado? Ya espera, mejor veámoslo de nuevo. Oh. Ya mira, el panorama de este gallo es que él tiene la opción de estudiar y trabajar después, pero estudiar tiene un costo, ¿cachai? Como pagar la carrera en el fondo. Sí. Y nos dicen que él, para pagar la carrera, se va a endeudar el 100% del monto, que serían 3.800.000. Es decir, cada año va a pedir un crédito para poder pagar la carrera, básicamente, ¿cachai? Y ese crédito, la forma de cobrarnos la plata, va a ser que el monto que nosotros ahorremos al final por AFP, se les va a descontar el monto de la deuda. ¿Cachai? Sí, perfecto. Ya. Tenemos que ahorrar y nos dice que la carrera cuesta 3,8 millones. Y nosotros para calcularlo, ya mira. Pucha. Ahora se le acabó la batería al lápiz. Espérenme un segundo.
Pucha, chiquillos, se acabó la batería del lápiz, no lo puedo usar cargando, así que voy a ver si les puedo explicar un poco mientras se carga 5 minutos por la pizarra. Ya, sigamos. La idea es que igual tengas el enunciado al lado porque ya no se lo podemos traer en la pantalla. Con respecto a la deuda, el niño tenía acá 18 años, 18, y va a estudiar 5 años. Sería 1, 2, 3, 4. ¿Cuánto dura la carrera? 5 años, sí. Y tienen que pagar a partir de hoy los 3.800.000. Los 3, sí, 3,8 millones, 3,8. Y esto va a ser todos los periodos. Por lo tanto, sería hacer como una anualidad anticipada. ¿Queda claro eso por qué sería una anualidad anticipada? Porque vamos a empezar a pagar desde ahí. Sí, sí. Ya. Teniendo eso, tenemos que hacer nuestra fórmula anualidad anticipada, que ¿alguien se acuerda cómo era? Como por audio. Es igual al valor presente, solamente que multiplicado por 1 más, más la tasa de interés. Muy bien, Juan, eso era. Igual a de valor presente, pero hay que agregarle un periodo más de interés. A ver si ya cargo algo. Pucha, no funciona. Pucha, chiquillos, miren, la verdad igual es un poquito difícil sin la pizarra porque no preparé nada más. Así que yo creo que dejemos la ayudantía hasta acá y de ahí yo les dejo grabado la parte que falta, como explicado más tranquilo. Porque de verdad igual es un poquito difícil y es casi imposible escribir en la pizarra con el mouse. Así que perdonen de verdad. Igual les voy a estar disponible como siempre para que me puedan hacer dudas, porque igual esta ayudantía es bien complicada. Así que les voy a dejar hoy día el video subido de la ayudantía y además les voy a preguntar al profe sobre cómo va a ser la materia para el control, porque no la vieron y para que habilite el capítulo. Así que Ya, eso. genial. Perdonen que haya pasado esto. Gracias. Dale, chao. Chao, que estén bien. Recuerden Chao, enviarme cuídate. mail lo que tienen punto. Chao. Chao, Joaquín. Chao.